¿Cuál distancia que nos separa? Tal la montaña entre tú y yo. Me abruma la ansia que me escucharas. Grité tu nombre en mi dolor, mas tú llegaste, me rescataste, con tu amor me diste paz. Tú me limpiaste, ya me sellaste, esperanza tú me das. Oh, qué regalo, misericordia, ¿de dónde viene tan grande amor? Crucificado en vez de gloria, tan solo por un pecador. La cruz me cubre, fui perdonado, ahora le pertenezco al Rey. Amor que cumple, me ha comprado, Cristo mi esperanza es. Aleluya, gloria al que me libertó. Aleluya, ya la muerte él venció, las cadenas ya no están, en tu nombre hay libertad, esperanza tú me das. Aleluya, gloria al que me libertó. Aleluya, ya la muerte él venció, las cadenas ya no están, en tu nombre hay libertad, esperanza tú me das. Y en la mañana tal la promesa, tu cuerpo muerto vida tomó. En el silencio Jesús glorioso dijo a la muerte, ya te vencí. Mi Jesús, hay victoria en ti. Aleluya, gloria al que me libertó. Aleluya, ya la muerte él venció, las cadenas ya no están, en tu nombre hay libertad, esperanza tú me das. Aleluya, gloria al que me libertó. Aleluya, ya la muerte él venció, las cadenas ya no están, en tu nombre hay libertad, esperanza tú me das, esperanza tú me das. Muy buenas noches, amados hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Gloria a Dios porque nos da la oportunidad de estar una vez más frente a estos instrumentos que nos sirven para compartir la bendita palabra de Dios. Les saluda a su hermano y amigo, su servidor, Rafael Sauceda Pérez, transmitiendo desde la ciudad de Apodaca, Nuevo León, México, a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Sean bienvenidos en esta noche, hermanos y amigos que están en sintonía. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta noche. Y gracias también a quienes han tomado su tiempo para compartir este link. Gracias por acompañarnos, gracias por
estar al pendiente de su radio amiga. Dios les bendiga a cada uno, mis amados hermanos. Estamos transmitiendo completamente en vivo y invitamos a nuestros hermanos para que se unan a las transmisiones a través de las diferentes plataformas de Facebook, YouTube, Instagram, o Spotify, o las distintas plataformas que su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación utiliza para compartir los links de estas transmisiones. Les recuerdo, hermanos, que también estamos a través de la radio en frecuencia modulada, 87.9 FM en San Fernando, Tamaulipas, radio local, abarcando todos los alrededores de San Fernando, Tamaulipas, San Fernando y sus comunidades cercanas, sus comunidades aledañas. Bienvenidos, hermanos, en esta hermosa noche. Gracias por acompañar a su servidor en este programa. Nombre, sobre todo nombre. Y gracias, hermanos, por apoyarnos en el estudio de la palabra de Dios y compartir el mensaje de salvación para con nuestros familiares, hermanos, amigos que están en sintonía. Que Dios bendiga a todos, mis hermanos, y vamos a ir a nuestro Padre Celestial en palabras de oración, y enseguida estaremos meditando en la bendita palabra de Dios, saludando a cada uno de nuestros hermanos quienes están escribiendo aquí en el chat, enviándoles un cordial saludo a los que ya están aquí en vivo. Vamos a orar, mis hermanos, y gracias por apoyarnos en esta hermosa noche. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, agradecidos estamos en esta noche porque usted nos bendice, porque nos da la oportunidad, Padre Celestial, de servirle a través de la predicación de su palabra, utilizando estos medios que usted ha puesto en nuestro alcance, Padre Celestial, a nuestra disposición. Es usted quien lo ha hecho, Padre, es usted quien nos pone a la mano la oportunidad, Padre, de compartir su bendita palabra. Eterno Dios, en este momento en sus manos encomendamos, Padre Celestial, nuestras vidas. En sus manos encomendamos, eterno Dios, el trabajo que estamos haciendo, porque es para la honra y gloria de su nombre. Padre Celestial, suplicamos bendiga a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, oyentes, a nuestros amigos que están en sintonía y hermanos de diferentes lugares del mundo. Bendiga grandemente a todos y cada uno de ellos, eterno Dios. En esta hora rogamos y pedimos, Padre Celestial, su bendición, su guía, para que al hablar su siervo hable donde la Biblia habla y calle donde la Biblia calle, y así hablar conforme a su bendita voluntad. Guárdenos en esta noche y bendíganos siempre. En su mano nos encomendamos. Le rogamos, Padre, le suplicamos todo y le damos gracias por todo en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Nombre, sobre todo nombre. Gracias por acompañarnos. El Señor poderoso es. Aleluya.
Gracias, hermanos, gracias a todos los que están en sintonía en esta hermosa noche, y les invito para que nos ayuden a compartir el link de esta transmisión, mis amados hermanos. Ayúdenos a compartir. Gracias por hacerlo, Dios les bendiga. Saludamos a nuestro hermano Luis Alberto Acosta. Gracias, hermano, aquí estamos hoy domingo, primer día de la semana, primer domingo del año 2022 y primer programa de su servidor los domingos. Esperemos en Dios poder seguir adelante, mis hermanos, con este programa los domingos a las 10 de la noche. Primeramente, nuestro Padre Celestial, mientras nos sea posible, domingos 10 de la noche, lunes 12 de la noche. Gracias por acompañarnos, hermanos. Muy buenas noches a nuestro hermano Heriberto García Nieves. Bendiciones, mi hermano. Nuestra hermana Ime Pérez, buenas noches. Dios le bendiga, mi hermana. Gracias por sus deseos. Feliz año. Gracias igualmente desde Mérida, Yucatán. Dice, ve y comparto. Amén. Saludos a nuestra hermana Fioreya Acel González. Buenas noches. Bendiciones. Escuchando en Dallas, Texas. Un poquito frío, pero agradecidos con Dios. Gracias, hermana. Sí, seguramente está más frío en aquellas áreas. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga a nuestra hermana Cristi Tenorio desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Dios le bendiga, hermana. Saludos y bendiciones. Un fuerte abrazo a nuestros hermanos allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, a nuestro hermano José González Jr. y a la familia. Nuestra hermana Esperanza Ochoa. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida. Saludos y bendiciones hasta El Salvador. Nuestra hermana María del Carmen Chávez. Buenas noches. Dios les bendiga. Gracias, hermana, por estar en sintonía con nosotros en esta hermosa noche. Por aquí tenemos a nuestra hermana Martina Rosa. Déjenme ver que tengo aquí algunas dificultades con el chat. Rosalie, gracias. Nuestra hermana Gina Barceló Talí, míralo. Dice, con el estelar de los domingos, bendiciones. Dice, míralo, bro, gracias, Little Sis. Así es, nuestra hermana Gina, gracias por su trabajo. Y aquí estamos tratando de estar por aquí con ustedes, mis hermanos, los domingos a las 10 de la noche, primeramente con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Gracias por el apoyo, gracias por darnos la oportunidad de tomar este horario. Saludamos a nuestro amigo Frankie Solórzano, gracias por acompañarnos. Saludos hasta California, gracias por estar en sintonía. Gracias por acompañarnos en esta hermosa noche. Nuestra amiga Yasmín Castillo Banda, también le mandamos un saludo y un fuerte abrazo hasta el Ejido Acuña en el sur del estado de Nuevo León, allá, Doctor Arroyo, Nuevo León. Saludos, bendiciones a nuestra hermana Yesenia Castillo Banda, que también se encuentra ahí, seguramente con la familia, nuestra hermana Yesenia, nuestro hermano Alfredo Lucio, su esposo. Dios les bendiga grandemente, su familia, y a todos los hermanos allá en Acuña, Coahuila. Gracias por estar en sintonía. También saludamos a nuestra amiga Liliana, hermana Liliana López, a nuestra amiga Viviana Tobar. Gracias, Vivi, por estar en sintonía. Saludos hasta allá la región de Cerritos, San Luis Potosí. Bendiciones y gracias por acompañarnos en esta noche. Dios le bendiga grandemente. Gracias a todos los hermanos. Amén a la oración, los hermanos que están aquí en sintonía. Nuestra hermana Patricia López. Pati, gracias por estar en sintonía y en apoyo. Buenas noches a todos mis hermanos. Feliz 2022. Muy bien, gracias por estar con nosotros y gracias por esos buenos deseos en este nuevo año. Nuestra hermana Juanita Ángeles, saludos desde Ciudad Mante, Tamaulipas. Hola, hermana Juanita.
Dios le bendiga, le extrañamos por acá en estas tierras de Apodaca, en la congregación de Colinas de San Miguel. Dios le bendiga grandemente, feliz año nuevo, Dios con ustedes y que Él siga bendiciendo grandemente. Pido oración por toda mi familia. Claro que sí, hermana, claro que sí, estaremos tomando su petición de oración. En un momento vamos a llevarla a nuestro Padre Celestial. Déjeme tomar su petición. Oración por toda su familia. Muy bien, claro que sí, mi hermana. Nuestra hermana María del Carmen dice, sigo pidiendo sus oraciones por las hermanitas Emeteria Muñoz y Bene Macías y por salud y que se haga la voluntad de nuestro Dios. Oraciones por las hermanitas Emeteria Muñoz. Muy bien. Por las hermanitas Emeteria Muñoz. Muy bien. Claro que sí, mi hermana. Saludos a nuestra hermana Aurora Pérez, muy buenas noches, bienvenida hermana, bienvenida a este programa, saludos y bendiciones, lluvia de bendiciones para todos, amén. Mi hermana Esperanza Ochoa me hace recordar al hermano Mario esa alabanza, así es, sí, así es, de hecho, este canto me lo envió uno de los hijos de nuestro hermano Mario, José Mendieta, porque él era el que la tenía allá, ¿verdad? Entonces él me la compartió. Es una alabanza muy, muy hermosa que da honra y gloria a nuestro Dios. Y el hermano siempre la utilizaba en sus programas. Nuestra hermana Yara Martínez, buenas noches. Dios le bendiga, Dios te bendiga siempre junto a tu familia. Gracias, muchas gracias por estar apoyándonos. Saludos a la familia, mis sobrinos. Nuestra hermana Judith Infante Villegas, buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga, saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Dios le bendiga, mi hermana, un fuerte abrazo hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Mi hermano Juan Antonio Sauceda, buenas noches, brother, bendiciones, amén, gracias, listo y compartido, mi hermana Yara, amén, hermana, gracias. Nuestra hermana Yesenia Castillo, bendiciones, claro que sí, hermana, gracias, saludos. Saludos a nuestro amigo Noé Villa hasta San Juan Sarabia, Quintana Roo. Dios le bendiga. Gracias igualmente a Harley Quinn Mar. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Saludos hasta California. Bienvenida a nuestra amiga Tina también. Allá en California en sintonía. Buenas noches. Feliz año nuevo para todos. Amén. Gracias. De igual manera. Mi hermano Alfredo Miranda dice, man blessing and happy new year to all the English speaking friends and members like Linda Johnson, Lina Hills, Tony Hills, Church, Chris Kirby, Stevie Bragg, Melanie Clinton. Gracias hermano. Así es, pues bueno, ahí están los saludos, esperamos que les lleguen y que les lleguen esos deseos de bendiciones. Que Dios les bendiga a todos. Gracias hermano, gracias por estar en sintonía. Saludos hasta Oxford, Alabama. Dios les bendiga grandemente. Nuestra hermana Judith Infante dice oraciones por mis hijas Itzi, Tsiri Flores, por su salud y su vida espiritual. Claro que sí, déjenme tomarlo. Déjenme tomar su petición.
Claro que sí. Por sus hijas. Itzi y Hatsiri. Muy bien. Salud y vida. Es tan fuerte sobre mí. Claro que sí, mi hermana. Saludamos también, dice nuestro hermano Luis Alberto, oración, dando gracias a Dios por este año y que nos dé fuerza para seguir adelante espiritualmente. Claro que sí, mi hermano Luis Alberto, por supuesto. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Muy bien. Mi hermano Apolinar Cornelio, buenas noches, mi hermano, un fuerte abrazo, bendiciones, gracias por acompañarnos. Feliz año nuevo, igualmente, mi hermano. Mi hermano Alfredo Miranda dice, Alonso, tú, Tina Clinton, Reynolds and other good people. Gracias, mi hermano. Claro que sí, que Dios los bendiga a todos y cada uno. Gracias. Mi hermana Esperanza Ochoa, quiero dar gracias a Dios porque usted fue uno de los que oró mucho por mi hijo Herbert cuando estaba en migración y su permiso ahora ya lo tiene, gracias a Dios. Pues gloria a Dios por ella, mi hermana, gloria a Dios por ello, mi hermana Esperanza. Vamos a anotar esta acción de gracias. Claro que sí. Saludos a nuestro hermano Wilfredo, allá en Baltimore, Maryland. Nuestra hermana María Vega, bendiciones, saludos, buenas noches. Fuerte abrazo a todos, los amo en Cristo. Dios le bendiga, mi hermana. Igualmente, un fuerte abrazo. No se vayan, hermanos, no le cambien. Vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios. Saludos a nuestra hermana. Dice nuestra hermana Aurora, dice, a mí también me gusta mucho ese himno y me recuerda al hermano Mendieta. Por supuesto, nuestro hermano Mario Mendieta nos dejó muchos hermosos recuerdos y sus obras, recuerden, con él siguen la obra de nuestro hermano como ejemplo. Nuestro hermano Alfredo Miranda dice, hay viento fuerte aquí en Alabama. Pues esperemos en Dios que se encuentren bien, mi hermano, por acá en la Sultana del Norte, acá en Monterrey, Nuevo León, o el área metropolitana. También está fresco, está un poco fresco, agradable el clima, creo que allá está más frío. Gallego Sauceda, saludos Goyito, buenas noches, feliz año, Dios le bendiga. Mil gracias a Dios por un año más, amén, amén. Mi hermano Gregorio. Está cayendo. Muy bien. Saludos y bendiciones. Hasta allá, hasta Guadalupe. Saludos a nuestra hermana Helen Portales. Buenas noches. Dios le bendiga. Gracias. Amén, hermana. Saludos a la familia. Allí Dios les bendiga también por allá en Guadalupe. Nuestro hermano Heriberto García dice una petición por mí y mi esposa. Padece. Ok, vamos a ponerla en nuestras oraciones, hermanos, a usted, nuestro hermano Heriberto. Hermano Heriberto García. Gracias, hermanos. Gracias por su confianza. Es importante
Es importante, mis hermanos, cada una de las peticiones de oración. Dice, los vientos en Alabama son peligrosos, pueden ocasionar tornados. Así es, hermano, es una área, pues sí, donde se desatan esas tormentas, y vamos a orar por ustedes, mi hermano. Allá, Dios les guarde, Dios les proteja. Saludos a nuestra hermana Dalia Jones, buenas noches, feliz año, dice, hermano, a ti y a tu familia, bendiciones. Claro que sí, gracias, igualmente, saludos a nuestros hermanos acá en la Cañada Blanca, a nuestra hermana Luz, a Marisa y a don Pepito y Angélica. Dios les bendiga grandemente, gracias por acompañarnos. No se me vayan a dormir, hermanos, todavía tenemos buena hora, y hoy no es tan tarde como anteriormente estábamos transmitiendo a las 12 o mañana también, Dios mediante, si Dios nos permite la vida, a las 12 de la noche. Hoy estamos de 10 a 11 de la noche. Así es que siga con nosotros, dice Harley Quinn, dice, acá estamos esperando la lección de hoy. Excelente, gracias, claro que sí, en un momentito más. Así es, California es frío, generalmente pues muchos de los estados allá en la Unión Americana pues se encuentran, como están más al norte del continente, son mucho más frío que por estas áreas de por acá, México y Centro y Sudamérica. Bueno, las regiones más centrales del continente. Dice nuestra hermana Esperanza Ochoa, dice, ha estado algo malito mi sobrino de salud. Muy bien, pues vamos a orar por él. Vamos a orar por nuestro hermano Wilfredo. Claro que sí. Claro que sí, vamos a orar por nuestro hermano que se encuentra allá en el área en el estado de Maryland. Dice nuestra amiga Tina, estoy feliz por sus planes de su boda. Dios les bendiga. Gracias, hermana. Amén. Amiga, igualmente gracias por ese gran apoyo que nos brinda en todo momento. Y bien, mis hermanos, vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. Les invito para que no se nos vayan a dormir. No se nos duerman. Levante la mano el que se duerma. Y dijo una hermana, ¿verdad? Me dijo, hermano, pero ¿cómo va a levantar la mano si ya está dormido? Pues sí, eso es solamente una expresión. Es una forma de invitar para que no se duerma la audiencia, para que nos acompañen hasta el final del programa. Vamos a la carta a los Efesios, mis hermanos. Vamos a continuar con la carta a los Efesios. Y en la escritura nos quedamos en el capítulo 1. Efesios capítulo 1. Yo sé que hay más hermanos y amigos por ahí en sintonía, ¿verdad? Que a veces no podemos mencionarlos o enviarles un saludo porque no han participado aquí en el chat, no escriben, pero de todas maneras les mandamos un afectuoso saludo y les pedimos que nos acompañen, que no se nos vayan. Dice que tu hermano ya casi levanta la mano. No, pues ya me imagino que ha de estar con mucho sueño, ¿verdad? Y cansado. Por todas las actividades y trabajo, ¿verdad? Bueno, esperemos que a lo mejor con un cafecito por ahí se mantiene. Vamos a la carta a los Efesios, mis hermanos. Efesios, por favor, quienes nos han estado siguiendo en este estudio, vamos a la carta a los Efesios capítulo 1 y continuaremos analizando a la luz de la palabra de Dios, a la luz del contexto de la escritura, lo que es pues el mensaje de Dios a través del apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios. Ustedes recuerdan, hermanos, la última clase estuvimos haciendo un recorrido histórico por el mundo y por el tiempo a través de esta historia, hermanos, y viendo cómo la iglesia que Cristo establece desde la ciudad de Jerusalén
allá por alrededor del año 33 después de Cristo. La iglesia, hermanos, se extiende por todo el mundo, se extiende por todos los lugares y va avanzando en el tiempo y va avanzando, mis hermanos, en el territorio, de tal manera que el imperio mismo romano que dominaba el mundo llegaban a tener miedo de los cristianos. ¿En qué aspecto? Bueno, ellos tenían miedo porque era una cantidad tan grande, era tan grande la cantidad de hermanos que existían en aquellos lugares y en aquel tiempo, que se dice que aproximadamente podía haber sido la mitad prácticamente de la población del Imperio Romano. Y Roma tenía miedo de que ellos se unieran en un sentido político y pudieran derrocar su imperio, pudieran terminar con ese imperio, con ese dominio que ellos habían, entre comillas, habían logrado en el mundo antiguo, pues ellos habían derrocado el imperio griego de Alejandro el Magno. Ellos le habían quitado prácticamente el poder al imperio griego y habían conquistado todas aquellas regiones. Así es que la iglesia, hermanos, creció de una manera impresionante en los primeros siglos, el siglo I, el siglo II y el siglo III. A partir del tercer siglo, hermanos, recordemos que el año 325 fue un año clave, mis hermanos, en aquella época, pues en aquel tiempo, mis amados hermanos, se realizó un concilio allá en la ciudad de Nicea, ¿verdad? El concilio de Nicea, donde el emperador Constantino declara que es la religión oficial del Imperio Romano el cristianismo. Pero no era el cristianismo real, ¿verdad? No era la iglesia limpia y pura, sino que era una división que este hombre causó. Históricamente estos hechos, hermanos, son completamente comprobables en la historia, porque usted puede acudir a diferentes fuentes de información en libros escritos de aquella época. Uno de los autores que usted puede buscar, hubo muchos escritores, Clemente de Alejandría, otro de ellos fue uno de los primeros mártires, o de aquella época los mártires, Eusebio, ¿verdad?, que también escribe, y algunos otros, hermanos, que escriben de aquella época. Pero también usted puede comprobar que Constantino recorrió, él juntamente con su mujer, las regiones donde anduvo Jesús. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Junto con su esposa, ellos llegaron a las regiones como Jerusalén. Obviamente ahí no pudieron hacer mucho porque no tenían el control de una manera absoluta en ese tiempo, pero llegaron a lo que fue Belén, a la región de Belén, a la región de Nazaret, donde Jesús creció, a Belén, donde Jesús nació, y se apoderaron de esos lugares y ahí ordenaron construir lo que se le llamó las primeras edificios, o como le llaman ellos, basílicas, ¿sí?, de aquella época. Es interesante, mis hermanos, ver cómo ellos ordenan que se construyan esos lugares y dicen, no, estos lugares van a ser sagrados, porque aquí nació Jesús. La casa donde se crió, también dice que iba a ser sagrado, porque aquí creció Jesús. Y desde entonces, hermanos, viene la tradición y la costumbre de considerar un lugar palpable y visible como un templo material, considerarlo de alguna manera como sagrado, ¿verdad? Como sagrado, porque ahí
estuvo Jesús, es un lugar donde ellos dicen se venera a Dios y a todos los santos. Es lo que dicen ellos, pero viene desde la época de Constantino, quien se adueñó de esos lugares, e inclusive también el lugar donde se presume que era la tumba donde fue puesto el cuerpo del Señor Jesucristo. Ellos también se adueñaron de ese lugar y construyeron ahí un lugar, un edificio o una llamada hoy basílica, donde ellos dicen es que este lugar es sagrado y es importante para la iglesia, obviamente para la iglesia católica. Pero junto con todo eso, hermanos, junto con todo eso que ellos hicieron, Constantino y su mujer, traían una serie de miscelánea, ¿verdad? O sincretismo religioso. El sincretismo religioso, es decir, una enorme mezcla de prácticas religiosas, una enorme mezcla de prácticas de los pueblos paganos. Por ejemplo, los pueblos paganos adoraban las estrellas, adoraban a los astros, adoraban el sol, la luna, y lo único que hizo Constantino fue cambiarle el nombre a aquellos lugares, aquellos ídolos paganos, y colocarle nombres de personajes que sirvieron y que siguieron a Jesús, como fue Pedro, como fue Pablo, y como fueron algunos otros, e inclusive algunos de los primeros mártires en la iglesia. Y cambiando algunos días festivos religiosos por la adoración o veneración supuestamente de Jesús. Eso no lo aceptó, por ejemplo, obviamente eso no lo aceptó la iglesia en aquel tiempo, los ancianos, los que amaban la doctrina, los que amaban la sana doctrina, ellos no lo aceptaron. Y ellos continuaron en esa vida de pureza doctrinal, y la iglesia continuó siendo perseguida y escondiéndose ahora del catolicismo, ¿verdad? ¿Quién nos narra todos estos detalles, muchos detalles? Un escritor más que yo les puedo mencionar y que ustedes lo pueden buscar, un hombre llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo, un escritor de aquella época, de aquel tiempo, judío, pero un escritor judío, pero al servicio del Imperio Romano. Una de las cosas que también escribe Flavio Josefo, precisamente es los detalles de la conquista del Imperio Romano por manos del comandante del ejército romano llamado Tito, ¿verdad? Tito, él fue el que destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70. Él destruye la ciudad de Jerusalén, acaba con los judíos, destruye el templo, lo derrumba, acaba con la ciudad, y Flavio Josefo escribe los detalles, pero este hombre, escritor judío, estaba al servicio de Roma. Es decir, hay algunos detalles que él no menciona en cuanto a la destrucción de Jerusalén y en cuanto a la historia de la iglesia. Obviamente, es como hoy en día los medios de comunicación, los grandes y fuertes medios de comunicación, las grandes televisoras. Yo sé que hay muchas personas en el mundo que son seguidores de las grandes televisoras, grandes medios de comunicación como los periódicos más famosos del mundo, ¿verdad? Pero esos grandes periódicos y grandes medios de comunicación realmente no nos damos cuenta muchas veces que están siendo manipulados por la élite alta, por los políticos grandes, poderosos, por los más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque ellos van a querer que se publique solo lo que ellos quieren. Lo que no quieren y lo que no les conviene, ellos no van a permitir que se publique en sus medios de alta élite de comunicación.
Entonces, de la misma manera, Flavio Josefo en los tiempos de Jesús, después de Jesús, perdón, es un escritor, pero al servicio de Roma. Y hay muchos detalles que él no va a escribir en sus libros en relación a la historia de la iglesia y en relación a la destrucción de Jerusalén por manos de Tito allá el año 70. Pero todo esto, hermanos, nos ayuda, esos libros históricos nos ayudan a darnos cuenta cómo Constantino se apoderó y se adueñó de aquellos lugares y ahí construyó las primeras edificaciones de la Iglesia Católica. Las primeras. Y de ahí, aliados con lo que es el poder político de Roma, conquistan o imponen un dominio prácticamente en todo el imperio y que se extiende por muchos años después, aunque después el imperio romano desaparece como potencia política, que su dominio se termina, exterminados y destruidos por un reino, por un ejército llamado los partos, en el año 478 aproximadamente. En esas épocas Roma es destruido, es derrocado como imperio. Sin embargo, el dominio ellos lo siguen extendiendo porque desaparecen como un imperio político, pero el poder que ellos habían obtenido religioso sigue existiendo en todo el mundo. Hasta el día de hoy, algunos dicen, es que religión y política no deben mezclarse. Pero ellos lo han hecho todo el tiempo, desde la época de Constantino. Han utilizado la religión mezclada con el poder político para hacer lo que ellos quieren, para ocultar las cosas que quieren ocultar. Hay muchas cosas ocultas, hay muchas cosas que no salen a la luz y que ellos no quieren que salgan a la luz. Y una de ellas, hay muchas, no voy a mencionar cuáles, ¿verdad? Porque nos meteríamos en problemas. Pero una de ellas es, mis hermanos, que la iglesia de Cristo fue perseguida durante tantos años. Y alguien menciona un hermano llamado Saturnino González, que muchos de ustedes lo conocen de estas regiones. Lo conocemos, nuestro hermano originario de allá de la Huasteca Potosina, por allá de Gilitla, nuestro hermano Saturnino González. En una ocasión escuché que él ponía una ilustración muy clara acerca de la iglesia. Decía nuestro hermano, la iglesia es como un río. Es como un río. Pero ¿cómo así? Sí, es como un río. El río nace allá en lo alto de la montaña. En las cumbres de unas montañas nacen los ríos. Va descendiendo por la montaña y llega al valle. Pero hay ríos que cuando llegan a una región pues un poquito plana, un poquito que tenga algo de valle, el río desaparece. Y hasta tal parece que no hubiese río. Y a mí me ha tocado ver eso. He caminado por regiones donde va la corriente del agua y de pronto no está. Camina uno y como si no hubiese nada. Pero unos kilómetros más adelante, o metros más adelante, o millas, como usted lo quiera llamar, esa agua que va por la parte subterránea emerge nuevamente. Y lo podemos ver tal y cual es. La misma agua. El mismo origen. Es la misma que estaba por abajo, filtrándose por las cavidades de la tierra y luego vuelve a salir a flote. Esa es la iglesia, hermanos. La iglesia de Cristo, publicada y predicada, mis hermanos, en las páginas del Nuevo Testamento y conocida en todos aquellos tiempos, por medio del Imperio Romano fue ocultada. El Imperio Romano quería que nadie conociera la iglesia. Así es que hubo ocasiones y tiempos en donde tal parece que no había iglesia. Otro ejemplo que usted puede tomar, usted lo puede encontrar en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3.
donde encontramos el mensaje de Cristo Jesús para las 7 iglesias de Asia Menor. Una de esas, hermanos, se encontraba allá en la ciudad de Laodicea. Ya la mencionamos en el estudio anterior que tuvimos de la carta a los Colosenses. La iglesia en Laodicea. En la ciudad de Laodicea, hermanos, había ciertos tiempos o etapas del año, de los años, allá en aquellos lugares, donde al parecer no existía la iglesia ahí. No estaban los hermanos en la Odisea. ¿Por qué? Porque era una ciudad tan rica que los hermanos en aquel tiempo y en aquel lugar tenían posesiones y tenían dinero. Y ellos se encargaron de construir ciudades subterráneas. Ciudades subterráneas, hermanos, que hasta hoy existen. Hasta hoy existen las ciudades subterráneas en la Odisea y que forman parte de algunos recorridos turísticos de aquellos lugares. Las ciudades subterráneas. ¿Quién construyó esas ciudades subterráneas? Los cristianos, la iglesia de Cristo en aquel tiempo. Ellos podían permanecer en esa ciudad subterránea que tenía hasta 5 o 6 niveles hacia abajo, o sea, pisos hacia abajo. Vaya que era grande el sótano, ¿verdad? De aquella ciudad, el basement era muy abajo, ¿verdad? Pero ahí podían permanecer 3, 4, 5 meses, hasta 6 meses. Podían estar los hermanos en ese lugar sin necesidad de salir a la luz del día al exterior. ¿Por qué se ocultaban en ese lugar? Porque Roma, la élite de aquel tiempo, el poder de aquella época, quería desaparecer a la iglesia. La iglesia estaba no solamente bajo tierra, sino debajo de la historia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, en México, los hermanos que están aquí conmigo, de aquí de México, no me dejarán mentir, tenemos una institución que se llama el INEGI. A algunos de mis hermanos les tocó trabajar por allí en esta institución llamada el INEGI. ¿Sí? Esta institución se encarga de hacer un registro y hacer un registro que sea accesible para todos. El registro público es un registro de población y de vivienda que arroja los números de cuántas personas hay en el país, pero no solamente de cuántas personas hay, sino de cuántos son de un nivel social alto, otros cuántos medio y cuántos viven en la pobreza. Ese instituto está hecho para eso, para que los mexicanos que hay en México, ¿verdad? Los mexicanos que hay en México, como diría un personaje célebre muy conocido que gobernó en el sexenio anterior, ¿verdad? Para que nosotros sepamos cuántas personas hay en el país, pero no solamente eso, sino cuántas hay de cada nivel social. Ese instituto realmente no arroja los números tan reales como dice ser, por diferentes políticas y por diferentes razones fuertes. Entonces, en aquel tiempo, hermanos, a Roma no le convenía decirle a su población, menos a la parte noble, a la región, a los ciudadanos nobles, a los de la nobleza, no le convenía decir que los cristianos estaban en tantas ciudades. No le convenía, porque Roma, el imperio romano en su mayoría, era sustentado por la nobleza. Es decir, la gente rica, la gente de la alta sociedad. Y como los ricos son los que pagan el sustento y el crecimiento, entonces no le conviene decir algo que no les va a gustar a ellos. La iglesia estaba allá en la ciudad de la Odisea bajo tierra, pero no solamente bajo tierra, escondidos como si no existieran, sino también en cuanto a la luz histórica y del conocimiento de la gente de aquel tiempo, la iglesia no existía.
no existía, porque el gobierno se encargaba de aparentar que no existía. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos, con esto? Que durante mucho tiempo, en los siglos posteriores al siglo III después de Cristo, después de Constantino, vino una época muy fuerte, después del año 500, por un periodo poquito más de 1000 años, lo que fue hasta 1500, desde 1300 hasta 1500, se encargaron de que el mundo, prácticamente el mundo entero, creyera o pensara que la iglesia no existía, que lo único que existía era la iglesia católica. Ya una vez, yo recuerdo hace tiempo atrás, hace unos años atrás, yo les conté la historia de la traducción de la Biblia que tenemos en español, la Biblia Reina Valera, ¿sí? Que se comienza a traducir allá en España por este hombre llamado Casiodoro de Reina. Y tuvo que hacerlo a escondidas, huyendo de un país a otro. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tenía absolutamente prohibido que la Biblia se tradujera al español. Los únicos que tenían acceso a estos escritos eran los que estudiaban en sus monasterios, en sus colegios religiosos. Pero ellos se encargaban de que nadie sepa. Si alguien anda predicando, mátenlo, échenlo a la hoguera, acúsenlo de idólatra, acúsenlo de hechicero, acúsenlo de hechicera, de bruja. Y desatan una guerra muy fuerte, muy conocida, llamada la Santa Inquisición. ¿Significa esto que la Iglesia de Cristo no estuvo presente todos estos 1000 o más de 1000 años, desde el año 325 hasta el año 1500, la Iglesia no estuvo? No, eso no es así. La Iglesia siempre ha estado, siempre ha existido. Pero como decía el hermano Saturnino González, por las circunstancias, cuando las condiciones sociales no le permiten estar expuesta completamente al público, cuando no lo permitían, están ocultos, como permanecieron muchos tiempos, como en la época de la Odisea y muchas otras ciudades, ¿sí? Como en Arabia Saudita, así es, mi hermano. Pero la iglesia, hermanos, sigue existiendo todo el tiempo. Y Dios utilizó, eso es una gran verdad innegable, Dios utilizó a hombres en Estados Unidos a principios del año 1800, principios de 1800, 1813, 1816, hombres que yo mencionaba la clase anterior como Alexander Campbell, Thomas Campbell. Ellos fueron utilizados por Dios para que ellos tenían una influencia muy fuerte en Estados Unidos, principalmente en la iglesia bautista, que había congregaciones bautistas de miles de personas. Y Dios utilizó a estas personas para que ellos predicaran y llegaran a establecer la iglesia bíblica en Estados Unidos. La iglesia bíblica fue una obra de Dios a través de estos hombres, a través de estas personas, y por medio de ellos la iglesia en Estados Unidos tiene lo que podemos llamar un boom, ¿sí? Se extiende por todo Estados Unidos y de ahí comienzan a evangelizar a Canadá, a México, a Centroamérica, a Sudamérica. ¿Significa esto que la iglesia no existía en Europa, en África, en Asia? No, eso no significa que la iglesia no existía allá. La iglesia existía en aquellos lugares. Pero otra vez vuelvo a repetir lo mismo. Los medios fuertes y poderosos del mundo se encargaban de hacer creer al mundo que la iglesia solamente era la iglesia católica y que los protestantes, llamados así por ellos en el año de 1500 y 1600, el primero que es llamado protestante es Martín Lutero, ¿sí?
allá en Alemania, y de ahí surgen los demás, otros hombres que son llamados protestantes. Estos que tenían el poder desde la época de Roma, se encargaban de hacer creer a todo el mundo que no, que los únicos cristianos eran la Iglesia Católica, cuando esto no era así y nunca fue así. La Iglesia siempre existió en Asia, en África, en la India y en todos aquellos lugares. Aquí existió o dio inicio en este continente, hermanos, a principios de 1800. ¿Cómo sabemos que es la misma? ¿Cómo sabemos que es la misma? Puedo decir, ¿usted cómo va a comprobar que es la misma? De la misma forma, cuando usted ve que un río se pierde en el subsuelo y surge más allá, quizá kilómetros más adelante, existen métodos modernos para comprobar si es la misma agua que venía allá en aquel lugar mucho más atrás. Se le pueden hacer estudios, se le pueden hacer algunos estudios para saber, ¿verdad?, si contiene los mismos elementos que el agua de un poco más atrás. Es una forma de expresión. Pero, ¿qué podemos decir? Usted conoce los sistemas de construcción en Estados Unidos y en México y en muchos lugares del mundo, que son similares, son muy parecidos. Ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Primero le voy a poner un ejemplo de algo histórico y arqueológico y comprobable. Las pirámides o las construcciones encontradas en Egipto, allá en Egipto, ¿por qué son muy similares a las construcciones encontradas aquí en el continente americano? ¿Por qué son tan similares? ¿Por qué son tan parecidas? No son exactamente iguales, pero tienen más o menos el mismo modelo. Allá había pirámides, y cada una de esas pirámides era uno de los dioses que adoraban en aquella nación, Egipto. También aquí en el continente americano, en diferentes regiones existen pirámides que se han descubierto y que se siguen descubriendo. En Tabasco, en la región Maya, muchas, y son similares. ¿Por qué? Porque vienen de una misma ideología, de un mismo modelo. Bueno, eso es un ejemplo comprobable. A pesar de que le llaman, son diferentes civilizaciones, tienen algo muy parecido y muy similar. ¿Qué podemos decir de las constructoras del día de hoy? Aquí en Monterrey, por ejemplo, y en cualquier ciudad de México, e inclusive también de Estados Unidos o Canadá o cualquier parte del mundo, existen modelos de mansiones, de residencias o de casas. Esas casas se hacen de acuerdo al plano elaborado. O dígame usted, hermano, si me está escuchando, hermano Alfredo Miranda, o alguien que está en Estados Unidos y que conocen las reglas, las leyes, usted puede cambiar el diseño de las casas en Estados Unidos, es decir, interior, el interno, y luego recubrir la casa como si fuera igual a las demás. Es decir, si el plano dice, en esta área tiene que pasar la línea del gas, y en esta otra la línea de la luz, y en esta otra la línea del drenaje, usted puede cambiarlos, puede decir, no, aquí en lugar del gas voy a poner el de la luz, y en lugar del drenaje voy a poner la tubería del gas, ¿verdad? Y todos intercambiados. Usted puede hacer, no importa, a fin de que por fuera y el recubrimiento y la fachada y el estilo, el diseño exterior va a ser el mismo. ¿Verdad que no se puede? Desde el interior, las leyes del gobierno en Estados Unidos no permiten que una casa desde su fundamento, desde abajo, sea cambiado el diseño del plano con el que esta casa tiene que estar elaborada. Por cuestiones de seguridad.
del país y de la gente que va a vivir en ese lugar. ¿Por qué? Porque en una situación de emergencia, con el plano se sabe dónde está la línea del gas, dónde está la línea del agua, dónde está la línea de la luz, dónde está un interruptor de emergencia, dónde está una alarma. Y todas las casas son diseñadas de esa misma manera, conforme al plano, por seguridad. Dios estableció un plano, no hay muchos. Y ese plano para construir la iglesia, hermanos, para construir la iglesia es la palabra de Dios. Y este plano escrito por Dios, va a dar como resultado la construcción de una casa idéntica, llámese en China, o en Rusia, o en México, o en Estados Unidos, o en Sudamérica, en Chile, o en Canadá. Es exactamente la misma construcción porque el plano está totalmente claro. Y cuando las personas intercambian y quieren decir, no, aquí podemos intercambiar, esto no es tan importante, le vamos a cambiar el orden, están alterando lo que Dios estableció. Y lo único que están haciendo es llevando las almas a un peligro de muerte espiritual, a un extravío terrible espiritualmente hablando, a un terrible extravío. No, por ese es el estudio. Ese es el estudio por el medio del cual usted y yo podemos comprobar que la iglesia establecida en nuestro país, donde usted está, la iglesia de Cristo, es la misma, no solamente de Jerusalén, no solamente de las tierras de Belén, de Nazaret, sino que es la misma que se estableció hace más de 2000 años, o 2000 años. Allá en la ciudad de Jerusalén, y que ha existido durante todo el tiempo, porque el diseñador es Dios, el arquitecto, el constructor es Dios. Él es el que elaboró el plano, Él es el que elaboró las reglas para levantar, para edificar esta casa. Él es. Y cuando nosotros conocemos estos planos y los comparamos con lo que usted conoce como iglesia, con lo que usted conoce como iglesia. Si usted conoce algo y dice, esa es la iglesia, pero usted se da cuenta que ahí en ese lugar hay algo que no está conforme a este plano divino, entonces no es la iglesia, porque ha sido trastornada, ha sido tergiversada, ha sido cambiada por los pensamientos humanos, por los pensamientos del hombre. Así es que por esa razón nos damos cuenta que la iglesia de Cristo existía en diferentes lugares y además existen pruebas arqueológicas e históricas de cómo la iglesia ha existido en muchas partes del mundo. En muchas partes del mundo. Durante toda la historia. Y existe, y es la misma que existe hoy en nuestro país, en nuestro continente. La iglesia de Cristo. La iglesia que pertenece a Cristo. ¿Cómo sabemos que la iglesia, hermanos, es una casa? Bueno, miren, aquí voy a dar una cita. Y ahorita regreso a leer los textos con los que estamos estudiando. Voy a leer esta cita. Está anótela por favor. Primera de Timoteo. Déjenme ver, permítame. Sí, Primera de Timoteo. Capítulo 3, versículo 14 y 15. Este texto es clave. Tome nota, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo esta carta, estando él, hermanos, en sus últimos días. Le escribe a Timoteo.
y le dice el propósito. Esto te escribo, sí, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, sí, tú ya vas a saber cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Acaso será como dijo Constantino y su esposa? No, aquí cuando entren aquí casi deben de quitarse los zapatos y entrar, si es posible, de rodillas, porque esta es la casa de Dios. No, cuando usted entre a este lugar, hágalo con mucho respeto y reverencia, porque aquí es la casa de Dios. ¿Acaso será eso? No, la casa de Dios no es un edificio terrenal hecho de mano, hecho de piedra. No es así. La casa de Dios es la iglesia, lo dice el apóstol Pablo, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Ahora bien, para poder edificar la casa de Dios en diferentes países, en diferentes ciudades, en diferentes épocas y en diferentes tiempos, ¿qué se necesita para construir una casa de Dios? ¿Qué se necesita, hermanos? ¿Qué necesita usted para construir una casa segura? Una casa diseñada a la perfección. ¿Qué necesita usted para construir una casa en cualquier parte del mundo? Necesita los planos del mejor arquitecto para seguir paso por paso cómo se debe de construir una casa. Pues la casa de Dios, dice el apóstol Pablo, es la iglesia. Es la iglesia. La casa de Dios es la iglesia. Y dice que dice, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. Es la columna, es lo que sostiene la verdad. Es lo que sostiene la única verdad de Dios. Es la iglesia. El baluarte de la verdad es la iglesia. ¿Por qué mencionamos todo esto, mis hermanos? Porque lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice el apóstol Pablo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo aquel que oye la palabra de Dios, pero no toda la Biblia. Claro, leer la Biblia es de bendición, pero aquí está siendo específico el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13. Cuando ustedes oyen, dice Pablo a la iglesia en Éfeso, la palabra de verdad, esa palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. Y cuando ustedes creyeron en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No existe otra manera para ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No existe otra forma. Porque en los planos divinos solamente existe una manera, una forma. Tomás Campbell y Alexander Campbell dijeron en su tiempo, principalmente Tomás Campbell, ¿sí? Hay un plan que Dios estableció en la Biblia. Y aunque para muchos no les parece el día de hoy, o no van muy de acuerdo con él, ellos decían, para hacerlo de una manera entendible en su mundo, en el que les tocó combatir y debatir esta verdad entre el mundo religioso. No, para evitar el sincretismo religioso, para evitar esa mezcolanza de ideologías religiosas, ellos dicen, no. Martín Lutero quiso reformar, sí, y así se le llamó, la época de la Reforma, en el tiempo de Martín Lutero. Quiso reformar la iglesia católica, es decir, a sus orígenes supuestamente anteriores. No es una reforma. Lo que se necesita hacer es restaurar a la iglesia a su forma original. Y la única manera de hacer una iglesia en la única manera y forma original es siguiendo al pie de la letra los planos escritos aquí en la Biblia. Y ellos dijeron,
Nadie puede entrar a la iglesia a menos de que obedezca lo que la Biblia dice. Oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo como Salvador y ser bautizado para perdón de pecados. Quizá no existe un versículo bíblico en Hechos o en Romanos o en las cartas de Pablo o de Pedro donde vengan los 5 pasos llamados de salvación. No, pero la Biblia sí nos dice claramente cómo los cristianos ponían, o antes de obedecer el Evangelio, las personas eran atentos a oír, a escudriñar, a tener fe, creyendo, pero no era suficiente, sino que se arrepentían de sus pecados. Ellos querían cambiar de vida y después obedecían, ¿sí? Confesando a Cristo como Señor y Salvador, pero no se quedaban solamente ahí, sino que eran bautizados para el perdón de sus pecados. Es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Ustedes oyeron el Evangelio, ustedes creyeron en el Evangelio, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso quiere decir, fueron bautizados. Hechos 2:38, porque nadie puede ser sellado por el Espíritu Santo sin ser bautizado. Prueba bíblica, lea Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, donde Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, que es la iglesia, que es la casa de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad. Y el resultado de cómo Dios utilizó a estos hombres es la iglesia del Señor una vez más en el mundo, sobresaliendo, surgiendo de la oscuridad, de lo oculto, surgiendo al mundo visible por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios, no por voluntad humana. Usted puede ver en el mundo, usted puede darse cuenta, existen miles de grupos denominacionales, pero ¿cuántas ramas tienen esos grupos denominacionales? La misma Iglesia Bautista, no son todos unificados. No, yo soy bautista, pero uso guitarra. No, yo soy bautista, pero usamos todo clase de instrumentos. Otro, yo soy bautista, pero aquí nada más un piano. Iglesia Pentecostés, miles de ramas. Cada uno de ellos en sus diferentes lugares de reunión tienen un nombre, un distintivo diferente. Es que somos Pentecostés, sí, pero tenemos un nombre distinto, tenemos formas de doctrinas diferentes. Y así, las tantas denominaciones religiosas dicen ser del mismo ramo, pero tienen cada uno su forma distinta de conducirse. Las iglesias de Cristo, hermanos, tienen la característica de que el domingo adoramos al Señor. ¿Cómo? Orando en orden. Uno ora, el varón, dirige la oración, la congregación oye y al final dice amén, para entender lo que está orando, sin confusión. Se canta sin instrumentos de música. Razones porque la Biblia dice que la iglesia que Cristo estableció no usaba instrumentos de música. Ya se tocará el tema a fondo. Escuchamos la palabra de Dios, la enseñanza. Participamos de la cena del Señor, de la comunión cada domingo y depositamos nuestra ofrenda cada primer día de la semana. Para cada uno de estos actos que acabo de mencionar, encontramos ejemplos bíblicos de cómo las iglesias o la iglesia de Cristo en la Biblia, en Hechos, en Romanos, en Corintios, en cada uno de esos lugares hacían lo mismo. No es de que aquí somos iglesia de Cristo fulana de tal, allá iglesia de Cristo mangana de tal, allá iglesia de Cristo perengana. No. La iglesia de Cristo es identificada porque tiene el mismo plano. Fue construida de la misma manera. No es de que aquella iglesia de Cristo es un poquito diferente, pero es la misma iglesia. No, porque la iglesia en Jerusalén fue establecida con un fundamento bíblico. Y la iglesia, usted lo puede leer en Hechos. Hechos capítulo 2, la iglesia se establece en Jerusalén.
Hechos capítulo 11, capítulo 12, la iglesia en Antioquía estaba diseñada exactamente igual que la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 16 y capítulo 17, la iglesia en Filipos, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Asia, tenían todas el mismo diseño que la iglesia en Jerusalén, el mismo. La iglesia en Roma tenía el mismo. ¿Por qué? Porque el plano espiritual es el mismo. No hay argumento, ni hay autoridad para andarle cambiando a la iglesia su identidad, ni su forma de adorar a Dios, ni su forma de conducir. ¿Por qué? De conducirse a Dios. ¿Por qué? Porque el plano es el divino, el plan de Dios. No hay variedad de iglesias de Cristo. En la Biblia vemos que había muchas iglesias de Cristo. Romanos 16:16. Romanos 16:16. Con este termino, hermanos, porque si no, no vamos a terminar. Si no le paro aquí, no vamos a terminar. Romanos 16:16. Dice así la Escritura. Usted lo puede leer en su Biblia. Dice así. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo a los hermanos de Roma, salúdense unos a otros con un ósculo santo, con un beso santo. Y ese beso santo, hermanos, no era nada más entre las hermanas, no, hombre con hombre se daban beso santo en la mejilla. Un hombre, un hermano a otro hermano, porque era obviamente la cultura de aquella época. Pero lo que nos llama fuertemente la atención aquí es que dice el apóstol Pablo, salúdense unos a otros con un beso santo, con un ósculo santo. Os saludan, les mandan saludos todas las iglesias de Cristo. Todas las iglesias de Cristo. Las iglesias que había, vuelvo a repetir, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Antioquía, en Asia Menor, como Colosas, como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo, como Tiatira, como Laodicea, como Sardis, como la iglesia en Filipos, como allá en Grecia, Atenas, Corinto, Roma, y posteriormente cuando Pablo va posiblemente hasta España. Todas las iglesias, dice el apóstol Pablo, son iglesias de Cristo. No hay diferencia. No hay de que aquí le vamos a cambiar el diseño, porque no está permitido. Usted cambia el diseño de una casa en Estados Unidos, el diseño interno, por fuera se ve igual. Pero que vaya un inspector de seguridad, de construcción en Estados Unidos y le descubra a ver cómo está el interior de ese diseño, a ver si no le quitan la licencia de trabajo a esa persona y hasta puede ir a la cárcel por estar cometiendo un delito. ¿A poco no es cierto lo que estoy diciendo, hermanos que viven allá en Estados Unidos? ¿Acaso no es cierto? Nosotros vivimos acá en México y acá en nuestros países lamentablemente a veces de todo se vale. Tú así déjalo ahí, amárrale algo, al cabo ni cuenta se van a dar. Sí, pero estás poniendo en riesgo la seguridad de una familia. No les importa, y por eso vienen las consecuencias trágicas y de muerte en las casas que se derrumban y se caen encima de las personas y causan explosiones o causan cortocircuito o tantas cosas, porque no importa, al cabo por fuera va recubierta, ni cuenta se van a dar que le amarraste algo ahí que no iba. Tiene consecuencias terribles y graves, ¿sí? Entonces en Estados Unidos haga una persona eso y hasta la cárcel va a ir a dar y le quitan su licencia de trabajo por siempre, por andar tratando de burlar la autoridad y construir fraudulentamente algo que no va de acuerdo a los planos de construcción. Si eso hacen en lo terrenal, imagínese usted en lo espiritual, en la casa de Dios. La gente que dice, pues yo pienso que aquí pues no es tan malo, ¿verdad? No es tan malo si dejamos que los hermanos varones se dejen crecer el cabello hasta por acá, ¿verdad?
¿Qué tiene de malo? Deje que una hermana, ¿verdad?, tome el control de la congregación y se pase al frente y pueda dirigir la cena del Señor y que ella pueda dirigir la predicación. ¿Qué tiene de malo? No vamos a ser machistas. Hay que tener respeto. No podemos cambiar eso porque estamos desviándonos del plano original. Por eso en la iglesia de Cristo no existen mujeres con un pastorado o con un diaconado, porque en la Biblia no existen de esa manera. ¿Cuántas mujeres hubo que fueron apóstolas de Jesús? Conteste usted esta pregunta. ¿Cuántas mujeres trajo Jesús como apóstolas? Y las envió a predicar el evangelio y a sanar enfermos y a echar fuera demonios. ¿A cuántas mujeres les dio esta potestad el Señor Jesucristo? Pregunta. ¿Acaso porque Jesús no lo hizo, él venía de una cultura machista? No. Él simplemente mostró autoridad. Y cuando usted y yo nos sometemos al Señor, no estamos mostrando ni machismo ni feminismo. Estamos mostrando respeto al diseño de Dios, al diseño de la palabra de Dios. Y cuando alguien dice, no, es que tú ya estás pasado de moda, tienes que ir conforme a los tiempos, si no la gente se te va a ir, pues que se vaya. Pero no vamos a cambiar a Dios por las corrientes del mundo. Lo siento, discúlpeme. Pero si alguien se quiere ir porque, es que me ofendieron porque yo soy simpatizante de la corriente feminista. Soy simpatizante del machismo. Es que yo me voy porque yo soy simpatizante de la comunidad LTBG. Caray. Y ahí nos están ofendiendo. No me los ofendas. Es que son ya del tercer bando. ¿Y eso qué tiene? Déjalos, el Señor los va a aceptar. No. O somos o no somos. No se le puede permitir añadirle a la palabra de Dios. No se le puede quitar a la palabra de Dios. No se puede ser tolerantes en cuanto a las cosas. O se hace la casa como Dios la estableció, el modelo que el Señor estableció, o lo que se hace no va a ser de Dios. A ver, hermanos, último ejemplo. Gracias por sus respuestas. Último ejemplo. Si usted está trabajando para una constructora reconocida, que tiene una jerarquía, usted está trabajando para ello, y de pronto a alguien se le ocurre hacer un mal trabajo, ¿usted cree que esa constructora, los dueños o el gerente, el manager de esta constructora va a decir, no te vayas, es que construiste mal esa casa, pero no te preocupes, ¿cuántas casas hiciste mal? No, pues fueron 2 o 3 o 4, no te preocupes, ni se va a dar cuenta nadie, tú sigue haciendo casas. ¿Usted cree que así va a pasar? Claro que no. Cuando el dueño de esa constructora se dé cuenta que usted está cometiendo las cosas fraudulentas para obtener ganancias, vámonos, patitas a la calle. Porque dice, ¿cómo es posible que mi constructora de un alto renombre y reconocida va a caer en popularidad solamente por malos obreros? No voy a permitir eso. Es que vámonos, fuera. Allá, a buscarle a otra parte, porque aquí no voy a permitir corrupción, porque no voy a permitir que mi estatus se venga abajo por malos obreros. ¿Usted cree? Si eso hace la gente y las empresas en esta tierra, imagínense el Señor Jesucristo, que es el diseñador y el constructor por excelencia, y que estableció sus leyes para que la iglesia nazca en cada país, y que a alguien se le ocurre ir cambiándole lo que le dé la gana. ¿Usted cree que Dios le va a tolerar eso? Va a decir, no, tú podrás hacer tu casa o iglesia, pero esa no es mía. Tú vas a reconocerla como tuya y podrás decir que es de Dios, pero Dios no está ahí. Porque tú cambiaste el diseño, porque tú cambiaste lo que los planos dicen. La palabra de Dios no puede ser inducida por pensamientos humanos.
está para respetarse y para hacerse tal y como es. Y el resultado será la misma iglesia que el Señor estableció en Jerusalén, es la misma que se establece hoy. Si usted tiene guardado una reserva de una semilla de hace muchos años protegida por generaciones, de lo que usted quiera. Si hace 10, 20, 30, 50 años, una semilla de maíz, la sembraban y dio maíz y se guarda por 50 o 100 años y a los 100 años alguien la siembra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a producir si esa semilla es fértil? ¿A poco si una semilla que dio maíz hace 100 años y es guardada y preservada y se siembra 100 años después, es que ya pasaron 100 años, ahora va a dar como producto, en lugar de maíz va a crecer un limón? ¿Va a crecer un naranjo que va a dar ahora naranjas? No, pues es que ahora ya como perdió fuerza, pues nada más da ahí en el suelo da así como tomatillos de ella, como especie de silvestres del monte. ¿Verdad que no? Si la semilla se guarda, se preserva, no se sembró, pero se vuelve a sembrar o se siembra en este tiempo, va a dar maíz. Si es semilla de maíz, va a dar maíz. Con más razón la palabra de Dios, que se sembró en Jerusalén en el año 33 y que se siembra hoy, va a dar como resultado la casa de Dios, la iglesia, sin alteraciones, sin adulteraciones. Va a ser la iglesia del Señor. ¿Sí? Gracias, hermanos. Gracias por toda su atención. Déjenme ver, ya mi papá tiene un canto listo por aquí. Déjenme saludar a los hermanos que han estado llegando, interactuando con nosotros durante hace algunos minutos. Gracias a todos por su presencia, mis hermanos, por su apoyo en esta hermosa noche. Mi hermana Leticia Soto, gracias, Dios le bendiga. Muy buenas noches. Nuestra hermana Luz Ríos, Luz Nelly, perdón. Ríos, Dios le bendiga. Nuestra hermana Chela López, mi hermanita Imelda Sauceda, gracias por estar con nosotros. Dice, con gusto aquí les esperamos. Bueno, estaba hablando por ahí, estaban ahí hablando por ahí de los buñuelos y del cafecito y todo eso, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Gracias a todos. Dice mi hermana Lupita Romero, dice Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Mi hermana Francisca Mercedes, Dios le bendiga, saludos hasta Managua, Nicaragua, Dios le bendiga, saludos fraternales. Mi hermana Yadira Martínez, oración por la salud de mi esposo Conrado Martínez, para que Dios lo siga haciendo su obra, que restaure su salud. Claro que sí, mi hermana Yadira Martínez. Vamos a tomar un momentito más su petición de oración. Espero que este estudio, hermanos y amigos, que hemos tenido en esta noche haya sido de beneficio por cada uno de ustedes. Muy bien. Gracias. Gracias. Mi hermano Albino Romero, Dios le bendiga. Saludos a nuestra hermana Adriana Lara. Buenas noches, mi hermana. Mi hermano Marco, por ahí también lo vi. Saludos y bendiciones. Gracias por acompañarnos. Mi hermana Alejandra Corpus. Ale, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Saludos hasta Matehuala, San Luis Potosí. No se pueden hacer cambios, dice nuestra hermana Patti. Así es. Eso es innegable. Ustedes saben que así es. Mi hermana Florina Martínez, buenas noches. Mi hermana María del Carmen, gracias. Gracias. Déjenme ver qué más tenemos por aquí. Gracias por compartir las citas bíblicas. Feliz año nuevo igualmente para todos. Dios les bendiga. Y bueno, gracias a todos mis hermanos por su gran participación en esta noche. Mi hermano Luis Alberto, amén. Déjenme ver por aquí nuestra hermana María Vega.
nuestra hermana Alicia Escobar, buenas noches. Heriberto García, igualmente mi hermana Silvia López, buenas noches. Déjenme ver por aquí. Gracias mi hermana Leticia Soto. Y dice mi hermana Luz Nelly, dice hermana Silvia López, amén hermano, muchas gracias por el alimento espiritual. Hermana Luz Nelly, gracias hermano por informarnos también cómo lo hace, como está excelente la enseñanza. Dios les bendiga a todos. Ore por favor por mí. Estaba de viaje a mi tierra hasta ahora. He llegado a Bogotá. Muy bien, dice, hasta ahora no he llegado a Bogotá. Mucho flujo vehicular. Bueno, vamos a orar por ustedes, mi hermana. Por supuesto que sí, gracias. Gracias a todos. Vamos a cantar un himno que ya mi papá tiene listo por aquí. Sí, buenas noches, mis hermanos. Vamos a cantar este himno para honra y gloria de nuestro Dios. Dios los bendiga siempre. Y les deseamos un feliz año 2022, que la pasen muy bien por el poder de Dios. Vamos a cantar este himno para concluir con este programa. Dice así: Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darle paz, gozo y perdón. Unidos y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Amén. Gracias a nuestro hermano, mi papá Antonio Sauceda. Gracias por dirigirnos en esta hermosa alabanza. La iglesia que es de Cristo, que pertenece al Señor Jesucristo, no es mi iglesia, no es la iglesia de alguien aquí en la tierra, es la iglesia de Cristo. Así es que vamos a hacer una oración, mis hermanos. Ya nos pasamos del tiempo, pero bueno, gracias a todos por acompañarme, mis hermanos, en esta noche. A todos y cada uno de ustedes, vamos a orar, hermanos, acompáñenme para que juntos oremos a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, alabado sea su santo nombre, le damos gracias en esta noche por todas sus bendiciones. En esta hora, Padre eterno, le suplicamos que bendiga a todos nuestros hermanos que están en sintonía, Padre Santo, en esta hermosa noche. Rogamos que usted bendiga a cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos que nos acompañan a escudriñar su bendita palabra. Bendiga su escritura, Padre, bendiga a todos y cada uno de los que toman el tiempo, Padre, para estudiarla juntamente con nosotros. Padre Celestial, en este nuevo año que estamos iniciando, estamos rogando su ayuda, estamos suplicando que usted sea nuestro guía, que cada día y cada momento de este año usted, Padre, nos lleve de su mano
para tomar las decisiones mejores en nuestra vida y que podamos caminar a pasos firmes en este mundo de tinieblas, Padre, pero iluminados por la luz hermosa de Cristo Jesús. Que nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo, Padre, y por la luz de Cristo, para que hagamos su voluntad y le demos honra y gloria a su nombre. Rogamos, eterno Dios, que bendiga a nuestros hermanos, quienes están poniendo sus peticiones de oración aquí, Padre Santo, por acciones de gracias, por súplicas, por rogativas. Fortaleza y consuelo para los que han perdido un ser querido. Este año que acaba de pasar, Padre, usted sea su consolador, Padre, en todo tiempo, porque necesitamos de usted, Padre, pues los recuerdos siempre están presentes en nuestras mentes y necesitamos de su fortaleza y de su consuelo, Padre, para poder seguir adelante. Bendiga a todos aquellos en general que pues vivimos de alguna manera, Padre Santo, la partida de seres amados de este mundo. Padre, rogamos por la petición de nuestra hermana Juanita Ángeles, que pide oración por toda su familia. Y Padre Santo, rogamos que usted le ayude, Padre Celestial, por nuestra hermana María del Carmen Chávez, Padre, que suplica oración por nuestras hermanas María y por nuestra hermana Emeteria y Bene Macías. Nuestra hermana Judith Infante pide oración por sus hijas Itzi y Yatsiri, por su salud, por física y espiritual, Padre Celestial. Nuestro hermano Luis Alberto suplica oración para que usted le dé fuerzas, sabiduría, Padre, y agradece por un año más, Señor, que concluimos, y pide sabiduría para este año, Padre, para seguir adelante. Nuestra hermana Esperanza extiende su agradecimiento por haberle otorgado el permiso a su hijo para estar legalmente, Padre, allá en Estados Unidos. Gracias porque usted ha dado esta respuesta a nuestras oraciones, Padre. La honra y gloria es para usted, bendito Dios, y suplicamos que usted le bendiga y le ayude a él a acercarse, a seguir firme, Padre, a acercarse a su palabra, Padre Santo. De igual manera rogamos por nuestro hermano Wilfredo, quien se encuentra en problemas de salud, Padre, allá en las regiones en el estado de Maryland, Padre. Suplicamos por él y por su esposa, nuestra hermana Olga, y por sus hijos, Padre Santo. Cuídeles y protéjales. Nuestra hermana Esperanza Ochoa, Padre, hace esta gratitud y rogamos por ella también. Nuestro hermano Gregorio Gallegos también agradece, Padre, por un año que ha terminado y pide oración por este próximo que estamos iniciando, bendito Dios. Nuestro hermano Heriberto García suplica también oración por él y por su esposa, Padre, para que usted les dé salud, bendito Dios. También nuestra hermana Yadira Martínez suplica por nuestro hermano, por su esposo Conrado, Padre. Suplicamos por la salud de ellos, Padre. Su hermana Luz Nelly, Padre, pide oración para que usted les bendiga y les ayude a llegar con bien a la ciudad de Bogotá, allá en Colombia. Usted bendígales, eterno Dios, en su viaje y ayúdeles en sus necesidades, Padre Santo. Padre, rogamos también asimismo, bendiga a los enfermos, que siempre suplicamos por ellos. Nuestro hermano Obed Neftalí, nuestro hermano Carlos Eduardo, nuestro hermano Jorge Pérez, y todos los hermanos y hermanas, Padre, que están en problemas de salud, nuestro hermano Otilio y nuestro hermano Antonio Sauceda, mi papá. Rogamos por nuestros planes, eterno Dios, que tenemos para estas próximas semanas, Padre, aquí en esta ciudad, Padre. Bendiga el viaje de nuestra hermana Patti hasta esta ciudad, y bendiga los planes de trabajo que tenemos para la Iglesia de Cristo allá en el refugio en estos próximos días, de igual manera, Señor eterno. Bendiga también nuestra familia, Padre, y guárdenos y perdone nuestras faltas, y ayúdanos, Padre, para ser siempre utilizados como instrumento en sus poderosas manos. Que sea su poder el que se manifieste en nuestras vidas, Padre, y que su nombre sea glorificado. Le alabamos, Padre, le glorificamos, le damos gracias por todo y le suplicamos todo en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, hermanos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haberme acompañado
un poquito alargado el día de hoy el estudio. Gracias, hermanos. Les espero Dios mediante el día de mañana. Mañana lunes a las 12 de la noche. Primeramente Dios. Gracias. Abrazos y bendiciones para todos. La montaña entre tú y yo, me abruma la ansia que me escucharas, grite tu nombre en mi dolor, mas tú llegaste, me rescataste, con tu amor me diste paz, tú me limpiaste, ya me sellaste, esperanza tú me das, oh qué regalo, misericordia, de dónde viene tan grande amor, crucificado en vez de gloria, tan solo por un pecador. La cruz me cubre, fui perdonado, ahora le pertenezco al Rey. Amor que cumple, me ha comprado, Cristo mi esperanza es. Aleluya, gloria al que me libertó, aleluya, ya la muerte él venció, las cadenas ya no están, en tu nombre hay libertad, esperanza tú me das. Aleluya, gloria al que me libertó, aleluya, ya la muerte él venció, las cadenas ya no están, en tu nombre hay libertad, esperanza tú me das. Y en la mañana tal la promesa, tu cuerpo muerto vida tomó, en el silencio Jesús glorioso dijo a la muerte, ya te vencí. Mi Jesús, hay victoria en ti. Aleluya, gloria al que me libertó. Aleluya, ya la muerte él venció, las cadenas ya no están, en tu nombre hay libertad, esperanza tú me das.